Estamos en el Parque Isla Dos Aguas, un parque que fue inaugurado en el año 1998 y tiene alrededor de 21 hectáreas, más o menos. Representa uno de los espacios verdes, una de las superficies verdes más grandes dentro del casco urbano, dentro de la ciudad de Palencia. Está organizada, dividido el Parque Isla Dos Aguas en dos partes, en dos sectores. La parte norte, en la que estamos ahora, la que vamos a recorrer en esta mañana, una zona ajardinada, con varios paseos, caminos, donde la presencia del agua es constante. Veremos un lago, un canal, este auditorio con el escenario mirando también al agua, el río Carrión y el Cuérnago, que forma la isla, su paso por la ciudad, de ahí el nombre de Isla Dos Aguas, que le dieron en su momento, zona de juegos infantiles. Y la otra parte, el otro sector, es el sur. Le encontramos cruzando la carretera que nos lleva hasta el Hospital Río Carrión o hasta la localidad de Villamuriel, y está dedicado más a la actividad deportiva. Cuenta con varias instalaciones deportivas, canchas de tenis, pistas, campos de fútbol, zona de juegos. Estamos en el mes de julio. Las especies que vamos a encontrar en este parque van a estar luciendo sus hojas, sus flores y en algunas especies ya sus frutos. Iniciamos este recorrido, este paseo, por este pequeño oasis en la ciudad de Palencia. El liquidámbar es una especie, es un árbol que contamos con varios ejemplares en este parque, en su interior y rodeando también el acceso a este parque. Es un árbol cuyo origen está en Norteamérica, talla más o menos media, y en otoño estas hojas que ahora he cogido se visten de unos colores rojizos, naranjas, ocres, muy bellos, muy bonitos y que captan nuestra atención. Ahora, en el mes de junio, lucen este verde, un verde clarito, brillante. La hoja, recordamos, es una hoja palmeada con unos lóbulos profundos, 5 lóbulos, 7 lóbulos, y el tallo que une la base de la hoja con la rama del árbol se llama peciolo. El peciolo vemos que es bastante largo. Si doblamos, supera un poquitito o casi igual a lo que es la lámina de la hoja. Un detalle a tener en cuenta. Peciolo largo. El liquidámbar tiene varias curiosidades, os voy a contar una de ellas, y es que de su corteza se extrae una resina de color amarillenta, muy olorosa, que es el liquidámbar, con aplicaciones en perfumería, cosmética, pomadas y demás. Parte de ese aroma, de ese olor, podemos encontrarle y liberarle si estrujamos la base de la hoja, con el peciolo, estrujamos y olemos. Y la verdad que, pues podemos un poquito acercarnos a este olor de la resina del liquidámbar. Os animo a hacerlo. Bueno, un poquito, tampoco conviene ir cortando las hojas de los árboles de manera indiscriminada, pero para captar este pequeño detalle. El liquidámbar, ahora, en este momento,
presenta ya su fruto esférico, colgante, con esas púas o espinas que en el interior reúne las semillas. Seguramente que dentro de la copa encontramos ya alguno de color negro del otro otoño, del otro invierno, pero ahora, escondido entre sus hojas, ya podemos disfrutar del fruto del liquidámbar. Otra especie que os quiero mostrar es el plátano de sombra, el plátano de paseo, sobre todo porque es ese árbol urbano que cuenta con una representación generosa en la ciudad de Palencia, en este parque, pero también en algún que otro pueblo nuestro, localidad. Está muy presente en nuestra geografía urbana. El plátano de sombra es muy fácil distinguirle. La corteza en escamas verdes, grisáceas, recuerdan un poquito a esa ropa de camuflaje, por lo menos a mí. Una primera característica la encontramos ya en la corteza. Segundo, sus hojas palmeadas recuerdan un poquito a lo mejor a otra especie, el arce, los arces, pero se diferencia de estos en sus frutos y en la corteza y en alguna cosita más. El plátano de sombra, una curiosidad que os quiero contar, es que resulta, o para algunos autores o muchos autores, resulta del cruce de dos especies. El plátano oriental, que lo encontramos en el suroeste de Asia, y el plátano occidental, que lo encontramos en Estados Unidos. Bueno, pues del cruce resulta esta especie, es un híbrido que acompaña, que embellece nuestras avenidas, nuestras calles, a veces demasiado podados, otras veces, como aquí, creciendo de forma mucho más natural. Otra característica que ahora podemos disfrutar del plátano de sombra son, por un lado, esas pelotas que cuelgan. Algunas son del otro año, tienen un color marroncito, donde la semilla y los pelillos apretados forman esta pelota pedunculada, colgante. Y ya vemos algunas otras, por ejemplo, más nuevas, que tenemos más verdes, que son las de este año. A veces en grupos de 2, generalmente, o solitarias. Avanzando por el Parque Isla Dos Aguas, me encuentro con algunos ejemplares un poquito jóvenes, pero que sorprende el color rojo intenso de sus hojas. Algunos tienen sus hojas un poquito el color más suaves. Se trata de una especie que llamamos Photinia de hojas rojas, y es una especie perenne. La hoja es coriácea, un poquito brillante. Cuando brota y cuando se poda, las nuevas hojas son de color rojo, un rojo intenso. Eso llama la atención respecto a otras especies. Y en la medida que avanza el verano, se vuelven de un color verde, un verde más intenso. Tiene una floración muy bonita, blanca, y luego pues un fruto en racimo
También, bueno, aquí quedan restos de la floración y del fruto pequeñito. Al fondo recordamos cómo en esta parte norte del Parque Isla Dos Aguas tenemos esa presencia constante del agua. Aquí una parte del canal, luego veremos el lago, un mirador al final del parque con un chorro, con un surtidor de agua, numerosas fuentes. Vamos a ir poco a poco descubriendo el encanto o los encantos de este parque. Otro de los protagonistas de este parque es el almez o lodonero. Esta especie la encontramos de forma natural ya en la península, pero de una forma más abundante en el sureste. Escasea más en el noroeste, aunque recuerdo alguna imagen en torno a los arribes del Duero, el pozo de los Humos, con una presencia de almeces en ese paraje, en ese entorno. Bueno, el almez, especie autóctona, está relacionado con el olmo, pertenece a la familia de las ulmáceas, es de hoja caduca, tiene una hoja ovalada, alargada, con un ápice muy marcado, muy pronunciado, muy estrecho, incluso algo sinuoso. Destaca ese borde aserrado, dientes de sierra perfectos, unos nervios que se dirigen hacia el ápice, un envés ligeramente más clarito, cubierto de pilosidad, un envés tomentoso. Si yo paso el dedo por el envés, noto esa textura. Si deslizo el dedo, noto perfectamente la textura. Una hoja un poquito áspera también, un poquito. El peciolo cortito, la base un poquito asimétrica, son algunas de las características de esta familia en la que encontramos al olmo, al almez. Ahora, en este momento, encontramos ya los frutos inmaduros, redonditos, cuelgan de un peciolo, ahora de color verde. En la medida que van madurando, en octubre veremos ese color marrón negruzco, que nos indica ya que está maduro. Es un fruto comestible, tiene muy poquita carne, mucho hueso, pero es sabroso, es dulce. A mí me resulta agradable. Se elaboran alguna cosita, tipo jaleas, poco más, porque tiene muy poquita carne, pero muy agradable. Abro un paréntesis y deciros que en la ciudad el poder recolectar alguna planta o algún fruto o alguna flor tiene un poquito de riesgo, puesto que algunos están tratados, la contaminación, el polvo. Si queremos animarnos a disfrutar un poquito del sabor o recolectar alguna especie para algún uso o aplicación, lo debemos hacer en un entorno libre de contaminantes, un poquito alejado de la ciudad, y ahí sí poder disfrutar de las propiedades y de las aplicaciones. En la ciudad yo creo que nos limitamos a poder disfrutar de otra manera. Cierro el paréntesis. También deciros que la madera de esta especie, del almez o lodonero, se utiliza o se ha utilizado para la fabricación de orcas, también de remos,
bastones y demás. Es una corteza que tanto el aspecto que tiene como el color, como la textura, algunos autores en algún libro leía que recordaba la pata de un elefante. Así que os presento al almez o lodonero con su pata de elefante. Si jugamos, en este parque hay muchos almeces. Os animo a que con vuestra familia descubráis estas patas de elefante tan peculiares y tan originales. El lago es otro espacio dentro de este parque Isla Dos Aguas que goza de muchísima popularidad. Aquí se reúnen familias, pequeños, grandes, para contemplar a todos, digamos, estos protagonistas. Gansos, patos, barnaclas y demás. Aquí si prestamos un poquito de atención, tienen ahí organizado un pequeño concierto en torno a esa isleta. Alrededor de este lago vemos diferentes especies, más altas, menos altas, pero voy a hablaros sobre todo de dos que están aquí. No es el mejor momento, pero bueno, yo creo que aportamos un poquito de información. Y por otro lado, al fondo, tenemos una pequeña colina, por llamarlo de alguna manera, una pequeña elevación. Hasta allí vamos a ir caminando y se formó como resultado de la excavación para hacer este lago. Tuvimos esa pequeña loma, esa pequeña colina que tenemos ahí al fondo, con las tareas de excavación. Es un punto interesante para ver de una manera más global el parque. Luego vamos hasta allí. En el borde de este lago, estas dos especies. El taray, ahora ya en un momento tardío de su floración, estas hojas en forma de escama muy flexibles. En los extremos ya esa floración ya ha transcurrido, ya ha pasado, pero de una coloración rosa fucsia. Seguramente esta especie, que recordamos su nombre, el taray, la hemos visto en las medianas de las carreteras, seguramente en dirección a Valladolid. Y también seguramente que ejemplares más longevos, más añosos, encontramos, y seguramente que habéis disfrutado, en Santander y en San Sebastián. Os animo a que investiguéis dónde están los tarays, que creo que también se les llama tamarindos, pero no confundir con el de la fruta de la pasión. Resistentes, aguantan muy bien el agua salada, los vientos salados, etcétera. Son muy vistosos, muy bonitos. Bajando un poquito en altura, este arbusto que ahora está luciendo ya los frutos en racimos, estas bayas de color blanca, y quiero que os fijéis sobre todo en el color de las ramas y sobre todo de los tallos, un rojo intenso. Este arbusto se llama cornejo, creo que colorado. Es un tipo de cornejo. Es de hoja caduca. En invierno luce unos tallos rojos intensos, preciosos, muy fácil de reconocer. En primavera luce ya esas hojas que os voy a contar un poquito, que se disponen una enfrente de la otra. A ver si soy capaz de... Sí, aquí. Una enfrente de la otra, opuestas.
con unos nervios que se dirigen hacia el ápice, esa parte de la hoja que hemos aprendido en esta mañana. Unos nervios muy marcados sobre todo por el envés, un envés más clarito, más grisáceo, y que en otoño estas hojas se vuelven de un color rojo intenso. Así que este arbusto despliega a lo largo del año varios momentos de belleza. La primavera, con sus flores. No sé si bordeando el lago podemos ver algún otro cornejo todavía con flor. Los frutos, las bayas, esas hojas rojizas en otoño, esos tallos de rojo intenso, para disfrutar de esta riqueza biológica que encontramos en los parques de la ciudad de Palencia, en concreto en el Parque Isla Dos Aguas. Paseando hemos llegado hasta esta especie de colina de elevación que hemos visto desde el lago. Está cubierta por una especie que ya hablamos de ella, creo que en nuestra cita con el Parque de la Carcavilla, pero que hoy la vamos a recordar. La especie que aquí encontramos, que parece que estoy en un bosque de hadas, es el haya. Un montón de hayas se distribuyen a lo largo de esta colina, de este montículo, de esta elevación. El haya es una especie que la encontramos la encontramos en la montaña, en zonas de montaña, en un paisaje de montaña. Aquí se ha adaptado y aquí cubre este espacio y da la sensación de que estamos en un ambiente de bosque. En otoño luce una coloración rojiza muy hermosa. Os invito a pasear por este bosque en otoño, pero ahora, en el mes de junio, tenemos esas ramas horizontales que salen de estas hayas, cubiertas de sus hojas, se disponen más o menos planas, intentando captar la luz del sol, y vamos a recordar o a mostraros una de sus hojas. La hoja del haya es una hoja plana, ovalada, el borde ondulado, ligeramente ondulado. Ahora está provisto de unos pelillos que luego van desapareciendo, unos nervios más o menos marcados. El haya es una especie de hoja caduca y ahora su hoja está muy tierna. El haya tiene un fruto que es el hayuco. No es el momento ni la época, pero buscando un poquito en el suelo hemos encontrado restos de esa cápsula del erizo donde están los hayucos, que es un fruto seco, que son del invierno o del otoño anterior. Están un poquito deteriorados, pero para que nos hagamos una idea. La cápsula, con una especie de púas, de erizo, parece un erizo, y en el interior se desarrollan o encontramos los hayucos. Es un fruto seco, de aspecto piramidal, triangular. Aquí ya, claro, están ya en un proceso muy, digamos, de descomposición. Pero, bueno, nos sirven como referencia para que veáis el tamaño y el aspecto que tienen. Se pelan, se comen, me recuerda un poquito a las pipas. No hay que abusar, como todo fruto seco. Y mira, otra cápsula. Y esperamos al otoño a disfrutar de los hayucos, de estas hayas
en plena ciudad, cosa un poquito extraña. Recorriendo el parque Isla Dos Aguas, me llama la atención la cantidad de catalpas exhibiendo sus flores, todas erectas, mirando hacia arriba, de ese color blanco, dando un aspecto realmente bello a la especie y también al lugar. Si enfocamos y la vemos más de cerca, estas flores tienen en su interior unas manchas de color amarillas y rojizas y un rastro también violáceo. Realmente bellas ahora el momento en el que están. La catalpa, a ver si consigo, es una especie propia de Norteamérica que luce unas hojas muy grandes. En este caso, acorazonadas o triangular, el envés ligeramente tomentoso, piloso. Nos llama la atención también cómo desarrolla unas vainas muy largas y estrechas que seguramente restos de ellas encontramos y que son del año del invierno anterior, del otoño anterior. Un poquito mirando la parte de arriba, aparte del abejorro que está polinizando, estupendo, encontramos todas esas vainas largas y estrechas donde alojan las semillas. Tiene una floración espectacular, preciosa, y alguna que he recogido del suelo podemos apreciar esas manchas carmesí, moraditas, en algunas también amarillas. Estamos casi en el paraíso. Bueno, es una manera de hablaros. Este árbol se llama árbol del paraíso. Y uno de los aspectos que me gusta de él, bueno, son muchos, es esa corteza agrietada que se dispone longitudinalmente, prácticamente como que está peinado, y suelen siempre estar en una posición inclinada y retorcida. Árbol del paraíso. Algo que no podéis apreciar, pero que ya os lo cuento, es el olor. Ahora estoy captando el aroma que desprende este árbol, así dulzón, porque sus flores son muy olorosas. Ya quedan poquitas, pero os voy a mostrar alguna que está todavía escondida entre sus hojas. Sus flores pequeñitas, de color amarillo, con estos 4 pétalos, son capaces de liberar este aroma, este perfume, que en el mes de junio y finales de mayo nos regala. Están en la base de la hoja, por eso a veces cuesta un poquito verlas. Las hojas son estrechas, alargadas, lanceoladas, tienen un tono plateado en su conjunto, sobre todo el
el embés, y el haz, un verde grisáceo, el borde liso, que en su conjunto da una expresión blanquecina, plateada, cuando le admiramos un poquito desde lejos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Contemplarle un poquito desde lejos. Me detengo en este monumento de piedra para simplemente un pequeño mostrar, por un lado, a Francisco Billi, ingeniero, poeta, creció en Palencia, parte de su educación la desarrolló aquí, luego marchó a Madrid para estudiar ingeniería industrial. Este monumento, llevado a cabo por el Colegio de Ingenieros Industriales de Palencia, fijaros, en el año ya 1999, le colocan allí. Leemos estos versos de este poeta para reconocer su labor y dicen así: la torre de San Miguel quiere ser novia del río y acercándose a mirarle tiembla de amor y de frío. Francisco Billi, ingeniero y poeta. A lo largo de los parques, en concreto en este, encontramos esculturas y otros elementos, porque más allá del elemento vegetal hay otra serie también de elementos como este que permiten acercarnos y descubrir a Francisco Billi, a este poeta, casi palentino, aunque nació en Madrid, pero os animo también a descubrir un poquito de su vida, de su biografía, y por eso esta parada aquí, delante de este monumento de piedra. En uno de los extremos del Parque Isla Dos Aguas está este mirador al río, al Cuérnago. Vemos en una esquina ese gran chorro de agua, ese surtidor, y abrazando a este mirador parte de las ramas de un aliso, esta especie de ribera que ya hemos tratado cuando paseábamos por las huertas del obispo. El aliso con sus piñitas. También en este entorno tenemos otras especies como fresnos, chopos. Muy agradable el sonido del agua también, de los pájaros. Y enfrente estoy viendo varios troncos de un árbol que yo le guardo mucho cariño, arbolillo, mejor dicho, el saúco. Parte luciendo las flores, parte ya formándose los frutos, esas bayas de color negro, y que tiene tantas aplicaciones y tantos usos. Vamos a acercarnos para verle un poquito más de cerca sus flores, sus frutos y sus hojas. De cerca, la flor del saúco, y al lado tenemos ya ese racimo que se están formando las bayas que, avanzando el verano y llegando el otoño, serán de color negruzco. Las flores del saúco se utilizan en infusión para aliviar procesos catarrales y, por ejemplo, las bayas del saúco se hacen unas mermeladas riquísimas. También con los tallos tiernos se hacen pomadas. Todo un botiquín del pueblo
como así se llama el saúco en algunos lugares, en algunas zonas. Hasta aquí nuestro recorrido por el Parque Isla Dos Aguas. Algunos de los protagonistas que hemos descubierto, mostrado o aprendido sus nombres están aquí. El liquidámbar, esas hojas palmeadas, ese olor a resina, ese fruto esférico con esas púas. Una hoja parecida al liquidámbar era nuestro plátano de sombra o plátano de paseo. Nos llamaba la atención el color rojo de la fotinia roja. Descubríamos cerquito del lago el cornejo, con sus bayas de color blanca, esos tallos rojizos. Una especie autóctona que crece en la península, el almez, el lodonero, con esa baya comestible que cuando está madura podemos disfrutar de un sabor dulce cuando esté madura. El haya, en esa especie de colina o montaña, desde donde hemos disfrutado de una panorámica más completa, más global del parque, donde rompe esa homogeneidad, esa especie de montaña que podemos disfrutarla aquí. Es un privilegio. La catalpa, con esas flores en racimo, erectas, blancas, con esas manchitas. El árbol del paraíso, con sus hojas brillantes, verdes, grisáceas, esa flor amarilla. El saúco y otras tantas que nos hemos quedado, como secuoyas, piceas, pino resinero, pino piñonero, laurel, arces reales, espino de fuegos. Os animo a seguir descubriendo y disfrutando de este patrimonio natural, de toda esta riqueza biológica, que más allá de estas plantas, de estos arbustos, fijaros que se alimentan pues también una serie de pajaritos o de otras especies. Estas zonas verdes juegan un papel muy importante. Así os lo queremos transmitir. Nos vemos, un beso muy grande.